Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy un programa que no podía faltar, un análisis sobre lo que ocurrió en Venezuela con las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre. Una oportunidad para analizar la delicada situación política y económica en Venezuela, la embestida del gobierno en contra de los líderes políticos opositores y las reacciones de la comunidad internacional. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional y en nuestro tradicional bloque fronterizo haremos unas notas sobre el cierre de frontera entre Venezuela y Colombia. Acompáñenme. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, Nicolás Maduro asumió 3 días después como encargado de la jefatura de Estado y de Gobierno de Venezuela hasta la celebración de elecciones en las cuales participó y ganó el 19 de abril siguiente con el 50.61% de las votaciones, siendo proclamado de inmediato como presidente de la República. Posteriormente, Maduro tomó algunas decisiones para tratar de solventar problemas de corrupción, abastecimiento de productos y altos costos de los mismos. Entre las medidas económicas que aplicó fueron el aumento del 10% sobre el salario mínimo, la creación de un fondo especial de compensación y estabilización para la protección de los precios de los bienes y productos de consumo masivo y prioritarios, así como el reajuste del sistema de precios de todos los productos de la economía. El 19 de noviembre de 2013, la Asamblea Nacional aprobó la ley habilitante, facultando al presidente de Venezuela, durante un periodo de 12 meses, a dictar decretos con rango, valor y fuerza de ley sobre las materias que estime pertinentes, de acuerdo con las necesidades o emergencias del país. Con ello, el Ejecutivo venezolano firmó la Ley para el Control de los Costos, Precios, Ganancias y Protección de la Familia y la Ley para la creación del Centro de Comercio Exterior, en los que se establecen los parámetros para el uso de las divisas que otorga el Estado. Durante 2014 hubo una serie de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro como consecuencia de la delincuencia, el alto nivel de inflación y la escasez de productos básicos. Posteriormente, el 15 de marzo de 2015, la Asamblea Nacional le otorgó nuevamente el poder para dictar decretos de ley hasta el 31 de diciembre del mismo año, como consecuencia de las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Venezuela. El 6 de diciembre de 2015, ante el descontento por la severa crisis económica de Venezuela, la oposición se llevó un histórico triunfo en las elecciones parlamentarias para los próximos 5 años. Venezuela celebró elecciones legislativas el pasado 6 de diciembre, una jornada de alto calibre que puso a temblar al régimen chavista debido a lo que señalaron las encuestas, donde se advertía el arrase de la oposición en manos de la Mesa de Unidad Democrática. Es decir, la brecha entre el oficialismo y la oposición que no podía ser reducida tan fácilmente por Nicolás Maduro. Lo que estuvo en juego fue la pérdida del control de la Asamblea Nacional y un Congreso opositor que pudiera desfundar cada uno de los hilos del poder chavista, desde el Palacio de Miraflores, pasando por el Ejército, los sistemas de justicia y hasta los medios de comunicación oficialistas. Las elecciones legislativas del 6 de diciembre pudieran marcar el principio del fin del chavismo en Venezuela. Efectivamente, estas elecciones se convierten en lo que pudiera ser sin duda un parteaguas en la historia política y social contemporánea de Venezuela. Desde hace prácticamente 16 años, el Parlamento, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ha estado en manos del oficialismo. Eso quiere decir que la presencia de la oposición ha sido una presencia minoritaria y ciertamente ineficaz en cuanto a su capacidad para poder en realidad ejercer una importante influencia en la vida y el desarrollo político del país. La primera impresión es muy positiva. Realmente me sorprendió escuchar al presidente Maduro anunciando el resultado de las elecciones. Bueno, comentando lo que ya había dicho Ibisay Lucena, la presidenta del CNE, y Maduro asumió que la oposición había ganado y de acuerdo a los primeros resultados parciales del CNE, son 99 los escaños que tiene
la Mesa de Unidad Democrática y 46 los que tiene el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Faltan por decidir todavía a quién corresponden 22 escaños más. La convocatoria de las elecciones fue un logro democrático para la sociedad venezolana. No pocas voces advirtieron del interés del oficialismo de anular o posponer estos comicios para elegir a 167 miembros de la Asamblea Nacional. De esta manera, la hegemonía chavista debía enfrentarse a una dura prueba y abrirse al escrutinio nacional y popular en medio de una situación de descomposición generalizada y cuando los males del país se encumbraban. La arremetida autoritaria del gobierno, el colapso económico, la corrupción, así como la pérdida de credibilidad del gobierno bolivariano, revolucionario y socialista del siglo XXI. Bueno, yo creo que el gobierno bolivariano está llegando al límite de lo que pudo vivir con la inercia que traía después de los años que gobernó el presidente Chávez. Pero bueno, después de 17 años en los que había habido victorias electorales del gobierno, esta es la primera vez que salen derrotados. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que Maduro no pudo seguir con el ritmo que llevaba el presidente Chávez. Hay que reconocer que hay una gran diferencia entre Maduro y Chávez. Chávez, un líder carismático, un líder que llegaba al pueblo, un líder que gobernó en muchas ocasiones en una transmisión directa, en un tipo de reality show político, en donde con su programa Aló Presidente tenía al pueblo prendido de la televisión, normalmente por de 2 a 4 horas, pero llegó a estar 7 horas y media al frente de las cámaras. El gobierno actual de Venezuela, en buena medida, se sigue inspirando y sustentando en la figura simbólica del presidente Chávez. Chávez es el centro de lo que implica el ejercicio de la autoridad y del poder en Venezuela. Es más, los llamados por parte del oficialismo para que se vote en favor del proyecto de la revolución bolivariana los hace prácticamente a nombre de la lealtad que se tenga al presidente Chávez. Porque para mí tengo que el presidente Maduro no tiene el carisma y no tiene la capacidad de conexión y de comunicación que tuvo Chávez. Sí, muchos hablan que es la pésima imitación de Chávez, ¿no? Exactamente. Alguien decía, no sin razón, y me parece que puede en este caso comentarse, que no tiene ni el talento ni el talante que tenía Chávez. Meses antes de la elección y de acuerdo a las casas encuestadoras, la popularidad de Nicolás Maduro disminuía estrepitosamente y los venezolanos desaprobaban una y otra vez su gestión. Frente a este escenario engorroso, Nicolás Maduro decidió cerrar algunos de los tramos de su frontera con Colombia y decretar el estado de excepción para muchos municipios que, por cierto, eran bastión de la oposición. De esta manera, el gobierno buscaba desviar la atención de los graves problemas internos del país y revertir el sentimiento de desconfianza de la población, recreando un nuevo enemigo externo. Haber montado una escena de polarización con Colombia tuvo jiribilla política en aras de debilitar a la oposición y disimular el sentimiento generalizado antigobierno. También no hay que desconocer que es una frontera muy porosa y que en un momento dado, cuando los colombianos se decidieron, que dijera yo, migrar a Venezuela, alcanzaron un número muy importante de migrantes colombianos en Venezuela, creo que pueden ser entre 4 y 5 millones.
y se veían de alguna manera beneficiados porque el propio gobierno de Chávez les reconocía la nacionalidad venezolana y ellos a su vez, como un acto de, que dijera yo, de gratitud hacia ese gesto que había tenido el comandante, pues siempre estaban en favor de sus políticas. Pero esto ya dejó de ser así. Y ciertamente lo que sucedió en la frontera está en alguna suerte provocando un incidente, a mi juicio, innecesario, pero explicado un poco, como dice usted, en los términos de la relación que hay con la oposición, a la que ven siempre apoyada por Colombia en sus acciones en contra del gobierno oficialista. Realmente los problemas en la frontera los comenzó a causar Venezuela al darle asilo a la FARC. Las fuerzas de la FARC se refugiaban en Venezuela para descansar, para no ser perseguidas por el ejército colombiano. Y también, yo creo que se puede decir abiertamente, Venezuela se utilizó también como un paso para la droga hacia Europa, hacia Estados Unidos. Y esta idea de cerrar la frontera, pues es simplemente llamar la atención al pueblo con problemas ficticios creados por el propio gobierno venezolano. La situación tan delicada en Venezuela ha agrietado las fuerzas al interior del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Las voces críticas y disidentes al interior del partido se han dejado sentir frente a la crisis política y económica que están impactando a la misma estructura interna del chavismo. Recordemos que Nicolás Maduro destituyó a Miguel Rodríguez Torres, el ministro de Relaciones Interiores, lo que representó un duro golpe a la facción militarista del chavismo, comandada por Diosdado Cabello, el actual presidente de la Asamblea Nacional. Y aquí la pregunta es si el golpe mortal contra Nicolás Maduro lo dará la sociedad organizada o más bien este chavismo plagado de fuertes divisionismos. ¿Podrá Nicolás Maduro seguir practicando este juego de malabarismos en aras de mantener el orden y la disciplina al interior del régimen chavista? Dentro del chavismo siempre han existido grietas. Sin embargo, en un escenario de multicrisis, la crisis política, económica, el desabasto de alimentos y de medicinas, además una falta de libertad de expresión, estas crisis están amplificando los divisionismos al interior del chavismo. El capital político del presidente Maduro me parece que es cada día más escaso. Eso se echa de ver no solo por parte de miembros de la oposición, sino por parte, naturalmente, de la propia militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, que sabemos que es un partido que a su vez aglutina lo que se llama el gran polo, que va a tener en su seno distintos partidos de izquierda. Yo creo que existen fracturas en el chavismo. Estas fracturas tienen una división principal entre la corriente cívica y la corriente militar. Yo creo que Cabello representa a la corriente militar. Cabello fue un compañero de armas de Chávez. Cabello estuvo con Chávez desde los primeros movimientos que hizo, de las primeras rebeliones. Y esto es muy importante. En el año 92, cuando Chávez lanza su primer golpe fallido, pues hay un grupo pequeño que lo acompaña. Y entre ellos está Cabello, está también Francisco Arias, el gobernador de Zulia, un grupo pequeño, y ese es el grupo, más fuerte, el núcleo duro del chavismo, y en ese no estaba Maduro. El chavismo está en un trance peligroso y Nicolás Maduro debiera de hacer todo lo posible para aprovechar este punto de quiebre y hacer correctivos institucionales, además de implementar una rectificación profunda en aras de asegurar la paz y la estabilidad. Debemos de recordar que se trata de un gobierno elegido democráticamente en las elecciones presidenciales del 2013, cuando Nicolás Maduro
le ganó al candidato opositor Enrique Capriles con un diferencial de tan solo el 1.5%. Todo parece indicar que el tiempo de Nicolás Maduro se está agotando para este gobierno que sigue sembrando conspiraciones internas y externas. Y es que la narrativa del imperialismo yanqui y de la desestabilización de la oposición ya no son creíbles. Chávez era un hombre extraordinariamente hábil, de una gran astucia, hizo un viaje especial a Medio Oriente, prácticamente le imprimió un nuevo impulso a la OPEP, logró a través de su política junto con los países productores de petróleo aumentar el precio del petróleo y hacerse de una buena renta petrolera que le permitió echar a andar las famosas misiones. Y un proyecto social extraordinariamente interesante. Y una diplomacia del oro impresionante, ¿no? Absolutamente. Con Petrocaribe y todos los demás, ¿no? Desde luego lanza su proyecto de Petrocaribe para incluir a Cuba dentro de aquellos que van a beneficiarse. Y por otro lado, es un hombre que inaugura una forma de populismo que atrae mucho, inclusive a aquellos que ahora se dan cuenta que quien la ha continuado, pues ciertamente no tiene ni los elementos, ni las virtudes, ni las cualidades, y en circunstancias diferentes. Todos aquellos que forman parte del primer círculo de Chávez, cuando él arrancó, son ahora estas personas que no falta que los podría ver prácticamente como cartuchos quemados. Este primer resultado fue muy positivo para la oposición y realmente me sorprendió escuchar la manera en que Nicolás Maduro aceptó los resultados. Culpó a la guerra económica de los malos resultados para el gobierno y él dijo que el exterior le había jugado mal, que habían tenido una guerra económica contra él y que por eso había tenido esos resultados. De ninguna manera aceptó que los resultados económicos del país pues se han generado en el interior por una mala política económica. En la campaña electoral, Nicolás Maduro utilizó una serie de instrumentos para evitar que la Asamblea Nacional cayera en manos de los opositores. Además de este rediseño de circunscripciones, es que el oficialismo generó toda una estrategia en contra de los activistas y disidentes políticos. Por ejemplo, se llevó a cabo una serie de encarcelamientos a los líderes políticos y la inhabilitación de cargos públicos. El caso de Leopoldo López, de Antonio Ledesma y de Corina Machado, todos ellos líderes emblemáticos de la oposición, estuvieron sufriendo y siguen sufriendo estas arremetidas antidemocráticas. Por si fuera poco, no olvidemos que en pleno acto electoral proselitista, Luis Manuel Díaz fue asesinado, otro opositor activista. Efectivamente, hemos visto una campaña política cargada de represión y del ingrediente de la violencia. Por ejemplo, en medio de un mitin político, el asesinato del candidato opositor Luis Manuel Díaz. Son efectivamente señales que nos permiten a nosotros realmente dudar de que el proceso se esté llevando en condiciones democráticas, abiertas, libres, en las que no priven condiciones de ventaja para ninguna de las partes. Aquí hay un ventajosismo oficial, evidente, claro, que además está revelando que no hay el menor empacho en que así sea abierto y público. Uno de los puntos sobresalientes que van a, de alguna forma, evidenciar la violencia, que ya no solo es la violencia verbal, ya no es la violencia del discurso, no es la violencia de la palabra, que ya de por sí eso causa agravios, sino es la violencia
física, pero la violencia física llevada a sus extremos, que es justamente producir la muerte de un opositor. Aun cuando se quiera alegar, cuando el cuerpo todavía ni siquiera ha dejado prácticamente de estar caliente, que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales y que el señor Luis Manuel Díaz era un delincuente conocido. El encarcelamiento arbitrario y descalificación de los candidatos opositores viene acompañada de una acometida violenta por parte del Estado y de una narrativa cada vez más agresiva. Los ánimos están subiendo de tono y el mismo Nicolás Maduro ha puesto el ejemplo al señalar que saldrá a las calles a defender la revolución si es que el oficialismo pierde las elecciones legislativas, e incluso ha amenazado con cogobernar con los militares si es que el régimen chavista resulta vencido. En últimas fechas, Lilian Tintori, esposa del encarcelado Leopoldo López, ha advertido que su vida corre peligro y Diana López Mendoza, hermana del mismo opositor, denunció ante la justicia un intento fallido de secuestro. Embajador, un sentimiento de enorme preocupación en América Latina frente a las declaraciones desafortunadas de Nicolás Maduro. Ha señalado que en caso de perder la oposición va a cogobernar con los militares. Muy delicada, muy trasnochada a mi juicio. Yo creo que ya se superó históricamente esa etapa en la que está sumido ahorita Venezuela y en la que peor sería un escenario en donde gobernara con el ejército. Es decir, eso ni siquiera Chávez lo hacía, por lo menos siendo él de origen militar, siendo él un hombre experimentado en su trato con lo que es la casta militar, cosa que no tiene Maduro. Es más, por eso se dice que Maduro en realidad está siendo un poco movido no solo por las circunstancias, sino por quien lo conoce muy bien, que es Cilia Flores, la abogada, que yo conocí porque ella, en ese momento que estaba yo en Venezuela, estaba formando parte del grupo parlamentario chavista y era muy activa, pero todavía no había tenido su matrimonio con Maduro. Pero se ve una mujer de mucho carácter, de mucho temple, y que en efecto siento que pueda estar influyendo de una manera significativa en ciertas decisiones o por lo menos conductas del señor Maduro. Con su discurso, como que lo que había dicho antes y que había alarmado a todo el público y a los observadores internacionales, parece que queda a un lado. Pero veamos qué hacen en estos días. Yo creo que todavía falta por ver la reacción real del ala militar. Podría ser que Cabello deje la asamblea y pase a ocupar otro puesto en donde esté protegido de lo que de la asamblea, que lo podría destituir, y también en un puesto donde tenga mayor libertad de movimiento. También la corriente militarista, encabezada por Cabello, podría inconformarse y comenzar a tomar decisiones por su cuenta que alteren el orden y la paz pública. En este juego electoral, las condiciones de equidad brillaron por su ausencia. Hasta la grabación de este programa no sabemos si los resultados serán respetados y si habrá riesgo de tergiversar la voluntad popular. La falta de integridad del proceso electoral se toca más allá de la represión política y del control de los medios de comunicación por este control que ejerce el gobierno chavista sobre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. La Venezuela comandada por Nicolás Maduro no cuenta con independencia de tribunales y magistrados. Muchos de estos se han convertido en un instrumento rentista supeditado a los criterios políticos del gobierno y de la coyuntura. La oposición representada en la Mesa de Unidad Democrática está conformada por diversas organizaciones y partidos políticos. ¿Cuál fue su lectura de cómo llegaron a estas elecciones? ¿Fragmentados o más unidos? Porque hay que recordar que en el 2005 ni siquiera participaron en las elecciones. Sí, mire, yo tengo la impresión de que
sí hay una mayor unión, una mayor unidad que la que existió en el pasado. Lo que por otro lado no quiere decir que esas fisuras y que esas escisiones hayan desaparecido por completo. Ha habido errores, ha habido pues efectivamente enfrentamientos entre ellos, y sabemos que la mesa de la unidad democrática, pues en ella confluyen distintos partidos, socialdemócrata, demócrata cristiano, sí, hay alrededor de 30 socialista, partidos, etc. Entonces, que estén en este momento unidos en aras de lo que viene, lo que significa las elecciones, desde luego es muy importante, pero más importante será que se mantengan así después del resultado electoral. En comunicaciones previas a la declaración de Tibisay Lucena, se supo que la Mesa de la Unidad Democrática había contabilizado 113 escaños. Veamos si estos son los que obtiene o no. Pero si llega a 111, cuando menos, estará en una posición privilegiada para intentar, en primer lugar, liberar a los presos políticos. Yo creo que esa será una de las primeras acciones que se tome en la nueva asamblea. Y después de eso, comenzar a modificar las políticas económicas del régimen. Creo que eso será muy importante. Ahora, ¿cómo va a negociar Maduro con ellos? Va a ser muy difícil negociar porque va a estar en desventaja numérica en la asamblea. Entonces, veamos cómo se establece la comunicación entre las dos fuerzas. El gobierno de Nicolás Maduro no parece estar dispuesto a suavizar la transición política, ni a dialogar con la oposición, sino todo lo contrario. Buscará imponer su hegemonía a destajo, incluso para gobernar por decreto, en aras de limitar los poderes legislativos. A este escenario político desafortunado se le debe de sumar la contracción económica, la caída de las reservas internacionales, la sequía cambiaria y el desplome de la moneda. No olvidemos que Venezuela tiene la tasa de inflación más alta de América Latina y una de las más elevadas del mundo, además del racionamiento que padecen sus ciudadanos ante la escasez de alimentos y medicinas y de satisfactores básicos como leche, aceite comestible y papel higiénico. Pues lo ha tratado de sortear con una mala administración de la economía nacional, teniendo 4 tipos diferentes de cambio, de paridad del bolívar frente al dólar, y esto hace insostenible la economía en el presente y mucho más en el futuro. Entonces todo esto lo ha obligado a reducir el abastecimiento de víveres al pueblo y a distribuirlos de una manera realmente muy singular. Solamente la gente más pobre tiene acceso a los alimentos, y esto a través de los mercados públicos, el Mercal, donde tienen que formar colas para comprar lo que encuentren, y la gente de clase media y de clase alta, pues ellos no tienen acceso a estos mercados y no tienen acceso a muchos de los comestibles. El país está empobrecido, no tiene los recursos para mantener los programas sociales, sabemos que tiene un nivel de inflación que alcanza prácticamente el 200%, tiene una condición terrible en términos del tipo de cambio, en donde la moneda oficial se cambia a 6 bolívares por dólar y el mercado negro está alcanzando casi los 700 bolívares por dólar, y las relaciones con el exterior de parte de Venezuela se han ido deteriorando de una manera que le afectan internamente, y que esto obviamente va a resentirlo el propio equipo, los propios militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Venezuela está viviendo una serie de crisis simultáneas que la están asfixiando. La crisis política, la económica, la de alimentos, la de justicia y la de una falta de libertad de expresión.
A este escenario tan complejo se le debe de sumar la crisis de la inseguridad, pues Venezuela cuenta con la tasa de homicidios más alta del mundo, solo después de Honduras. Venezuela, un país que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, debe de rectificar su paso para enfrentar todos estos descalabros, porque el gobierno chavista, socialista y bolivariano, que fue uno de los experimentos geopolíticos más interesantes de América Latina, se está quedando sin oxígeno. Esto se ha aunado la caída de los precios del petróleo. Venezuela ya no tiene dinero ni para mantener todas las dádivas hacia el interior de Venezuela y tampoco las dádivas hacia los países del ALBA. Entonces ha ido perdiendo influencia externa e interna. Todo eso se ha configurado en contra del gobierno de Nicolás Maduro y de ahí estos resultados. En todo este cóctel de crisis simultáneas que se están dando en Venezuela, también no podemos olvidar la franca situación que existe en materia de inseguridad. Tenemos que Venezuela tiene otra vez. La crisis de inseguridad, embajador, también es importante tomarla en cuenta en este escenario multicrisis. He leído en la prensa internacional distintas cifras. Hay desde 25,000 a 30,000 muertos al año, lo que lo coloca en el segundo o tercer país más violento del mundo. Esto pues está de alguna suerte reflejando y poniendo en claro que una de las tareas, uno de los deberes del Estado, que es justamente garantizar la seguridad de la población y de la ciudadanía, pues está en falta grave el gobierno del señor Maduro. Pero no solo eso, sino parece que esta misma inseguridad está siendo prohijada, está siendo propiciada por ese discurso de la autoridad pública, por ese discurso de los gobernantes. ¿Por qué? Porque sienten quienes actúan de esa manera que llevan de alguna manera, que dijera yo, una especie como de, de pues, salvaguarda o de protección de quien de todas maneras está permitiendo, o por lo menos no está impidiendo, como debería de hacerlo, esos ataques en contra de la seguridad y de la integridad de la sociedad venezolana. Venezuela está atravesando por una seria encrucijada. ¿Y cómo está reaccionando el mundo ante todas estas situaciones? Es decir, ¿qué ha dicho el mundo frente a los asesinatos políticos, las inhabilitaciones de los cargos públicos, la condena de Leopoldo López a 13 años de cárcel y toda una falta de equidad en el proceso electoral? El mundo se ha pronunciado sobre el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia y de una situación generalizada de violaciones a los derechos humanos. Habría que también tomar en cuenta que en estas elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre no fueron invitados a participar observadores electorales de carácter internacional. La misión de la OEA de carácter electoral no fue permitida para presenciar estas elecciones debido a que se le considera una medida injerencista en los asuntos internos del país. Solamente hubo un acompañamiento de la UNASUR. Él mismo rechazó la presencia de observadores por parte de la Unión Europea, por parte de la Organización de Estados Americanos, en una forma, a mi juicio, muy destemplada, muy incorrecta, en la forma como se dirigió al secretario Almagro, que por otro lado fue secretario de Relaciones Exteriores del Frente Amplio, claro, del presidente Mojica de Uruguay, y que ciertamente desde el punto de vista ideológico podría encontrar afinidades y simpatías con el proyecto socialista de Venezuela, y aún así le contestó la manera como lo hizo. También tenemos la presencia de personajes como es el caso de Felipe González o como es el caso desde luego de Ricardo Lagos, y no son personas de las que pudiera uno poner en duda su compromiso social, al contrario. Y sin embargo ellos han manifestado su preocupación de lo que está sucediendo pudiera derivar en un desconocimiento de los resultados. No creo que vaya a producirse y yo creo que justamente por esa razón va aún en contra de lo que él quisiera, tener que respetar esto. Y lanzarse a la calle, eso a mi juicio sería total y absolutamente enloquecido.
será interesante ver también cuál es la posición de la OEA, la posición de tantos mecanismos de cooperación política que tenemos en América Latina, y yo creo que todos tendrán que apoyar los resultados obtenidos en las urnas. La mayoría de los países de América Latina partidarios de la política de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior no han podido ni querido presionar al gobierno chavista de introducir profundas reformas políticas y económicas a propósito de favorecer una nueva etapa de transición y de convivencia social. En términos generales, existe una queja de inmovilismo de los gobiernos latinoamericanos frente a las crisis simultáneas que le tocan la puerta a Nicolás Maduro. Aunque los partidos políticos y organizaciones de la oposición que están representadas en la Mesa de Unidad Democrática han orquestado una campaña internacional para denunciar la violencia represiva del Estado, la respuesta encontrada ha sido seca y corta. Bueno, a mí me da mucho gusto advertir que ya La Voz de México también se ha sumado a otras por la enorme preocupación que le produce al país, a nuestro país, las condiciones políticas que se están viviendo en Venezuela y la falta de institucionalidad democrática. Desde un primer viaje que realizó hace un año y medio aproximadamente el canciller Meade, tuvo ocasión de hacer una expresión en términos de lo que era la conveniencia de que existiera un diálogo entre las partes a efecto de precisamente producir un ambiente y un clima en el que prevaleciera el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia. Yo creo que México siempre ha tenido una posición muy institucional. México reconocerá los resultados que dé las autoridades electorales venezolanas y ofrecerá, como siempre, su apoyo, el apoyo institucional al gobierno de Venezuela. Yo creo que Venezuela por su cuenta se ha ido quedando sin amigos y en muchas ocasiones por decisiones unilaterales. Los gobiernos de toda Latinoamérica pues creo que estarán apoyando al pueblo venezolano y a la decisión que tomó en las urnas. Creo que eso es lo más conveniente. 6 meses antes de la celebración de las elecciones legislativas, Felipe González, el expresidente español y una de las figuras más distintivas de la socialdemocracia europea, visitó Caracas sin conseguir permiso para reunirse en la cárcel con Leopoldo López y quien pidió a la oposición llegara unida y no fragmentada a estas elecciones. Por otro lado, a 7 días de las elecciones legislativas y en medio del asesinato de Luis Manuel Díaz, más de 50 intelectuales y artistas iberoamericanos decidieron publicar un manifiesto para exigir al gobierno de Nicolás Maduro respete los resultados electorales del 6 de diciembre. Entre los firmantes se encontraba Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater, Javier Cercas y, por cierto, ningún intelectual mexicano. Tampoco olvidemos que los expresidentes Sebastián Piñera de Chile y Andrés Pastrana de Colombia no pudieron acceder a la prisión de Ramo Verde para poder visitar a Leopoldo López. América Latina luce muy dividida en términos geopolíticos, pero me parece que la democracia y los temas relacionados con los derechos humanos no deben de reconocer fronteras y soberanías. ¿Está usted de acuerdo conmigo, embajador? Vivimos en un mundo globalizado, es evidente que no hay, para efectos de lo que son temas de carácter universal y de interés planetario, fronteras, y entre ellos está justamente el tema de los derechos humanos. Se pudo hace muchos años haber invocado el carácter soberano de las decisiones en torno a los temas relativos a la política poblacional o a la política de derechos dentro de las fronteras del Estado. Eso ya está más que superado. La preocupación de los derechos humanos es una preocupación de valor universal. No deja
de preocuparle a quien quiera que sea, en cualquier parte del mundo que esté, lo que esté ocurriendo en contra, en violación, en desconocimiento de los derechos humanos fundamentales. La ONU y la Unión Europea, preocupadas por la delicada situación de la que atraviesa Venezuela y conscientes de la necesidad de anticipar riesgos y evitar una escalada de conflicto, se han pronunciado por el respeto pleno a los derechos humanos y por encontrar soluciones negociadas entre el gobierno y la oposición. Por su parte, Estados Unidos ha levantado su voz a través de John Kerry y Roberta Jacobson, quienes han llamado a un diálogo político y frenar la intimidación sobre los adversarios del gobierno. Cabe mencionar que Washington y Caracas no cuentan con embajadores desde el año 2010 y que la Casa Blanca ha sancionado a través de una orden ejecutiva a diversos funcionarios venezolanos. Veamos todavía qué puede hacer Cabello en estos días antes de que la nueva asamblea comience sus funciones, porque recordemos, todavía quedan algunos días en diciembre en los cuales podrían tomarse algunas medidas que quitaran poderes a la asamblea, poderes para que no los pueda utilizar la Mesa de la Unidad Democrática cuando tome su sitio, y sobre todo si de los 22 escaños que falta por decidir le tocan aún más. Hasta el momento, la Mesa de la Unidad Democrática ha sido muy modesta al asumir el triunfo, ha sido muy realista y esperamos que sigan en esta vía moderada, que pueda llegar a una conversación con el gobierno por el bien de todo el país. Creo que si trabajan de común acuerdo la oposición y el gobierno, lo cual no es muy factible, podrían avanzar a un ritmo lento, a modificar Venezuela y a asegurarle un mejor futuro. Los malos momentos por los que atraviesa Nicolás Maduro prometen intensificarse con la llegada de Mauricio Macri en Argentina. Y es que las cosas están cambiando en Sudamérica. Más allá de esta profunda crisis en Venezuela, la apertura de un juicio político para destituir a Dilma Rousseff ha cimbrado a toda la región. El mismo Mauricio Macri, el político de derecha de Argentina que ganó las elecciones, ha mostrado un serio desacuerdo para que Venezuela forme parte del Mercosur. De esta manera, lo que estamos viendo es que Nicolás Maduro se quedará sin el apoyo de Brasil y Argentina, los dos países sudamericanos más importantes. Embajador, lo que estamos viendo ya es prácticamente el agotamiento de este proyecto geopolítico chavista, que por cierto fue uno de los proyectos y uno de los experimentos más interesantes de América Latina en los últimos años. El populismo que inspira esta revolución bonita que inicia Chávez prácticamente desde principios del siglo XXI ha ido desgastándose de una manera muy rápida. Y aún aquellos que hubieran podido pactar con esa forma de hacer política se están dando cuenta que ya el modelo en el que ellos creyeron alcanzó ya su etapa de agotamiento, que ha quedado, por otro lado, también reflejado en las elecciones en Argentina, en lo que está sucediendo en Venezuela con respecto a las impugnaciones que se han hecho en contra de la presidenta Dilma Rousseff y que están, pues, de alguna forma variando las circunstancias y las condiciones dentro de la geopolítica de lo que es la región. Lo que es interesante advertir es que en Venezuela puede haber chavismo, pero lo que dudo yo que pueda afirmarse con esa misma, que dijera yo, fuerza, es si hay madurismo. El grupo de países del ALBA se irá desintegrando al no tener dinero, al no tener petróleo ni petrodólares con los cuales ayudarlos, pues estos países irán buscando su propio camino. Y ayer vimos que no había casi ningún pronunciamiento de los países del ALBA. Entonces vienen días muy interesantes para Venezuela.
Venezuela tiene que darse cuenta de que está sola, de que ya no tiene el apoyo de los países del ALBA, que todos se han ido haciendo a un lado, desentendiendo. El mensaje de ayer de Cuba, pues fue positivo, auguró nuevos éxitos de la revolución bolivariana, pero no insinuó cuáles podrían ser estos. Argentina ya cambia de gobierno, Cristina Fernández deja de ser la presidenta y ya no será un país cercano a Venezuela. Macri ya hizo declaraciones también antes de las elecciones en el sentido de que Maduro tenía que aceptar los resultados, y Brasil pues está en medio de un severo problema interno. Entonces yo creo que los gobiernos de izquierda de América Latina que conocimos hace 10 años están dejando de existir por diversas causas, y viene pues un movimiento en el péndulo político como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Veamos estas notas de nuestro segmento fronterizo y migratorio sobre lo que está sucediendo en Venezuela con el cierre de la frontera con Colombia. En este programa que estamos hablando sobre las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre. El gobierno venezolano decidió cerrar las fronteras con Colombia en la segunda mitad del año como una medida para combatir el paramilitarismo y el contrabando de gasolina y alimentos. El cierre, que crispó la relación con Colombia tras la deportación y éxodo de miles de inmigrantes colombianos, cifrado en lo que va de 2015 en 121,000, polarizó los comicios del domingo 6 de noviembre en los 23 municipios en estado de excepción, principalmente en el circuito electoral de Táchira, estado históricamente convulso, donde iniciaron las protestas de 2014 que dejaron 43 muertos en todo el país. A 3 meses de suscitarse el cierre de la frontera, parece haberse gestado un descontento social, no solo por la fuerte presencia militar, sino por las restricciones de reunión, limitaciones para hacer campaña electoral y sobre todo un alto porcentaje de comercios cerrados. Ello ha afectado a más de 100,000 personas, con pérdidas que se estiman en más de $400,000 diarios, de acuerdo al gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz. La cifra correspondería al envío de unas 4,000 toneladas diarias de carbón con destino a Europa que Colombia exporta a través de Maracaibo, capital del estado de Zulia, donde también se vive el estado de excepción. En las elecciones parlamentarias, el padrón electoral final se ha situado en 19.830.724 personas, de los cuales 19.504.106 son venezolanos y 225.358 extranjeros. No obstante, los 101.260 electores que son residentes en el exterior no habrán sufragado en las elecciones parlamentarias por ser de carácter circuital, así como en ninguna otra elección municipal por ser de naturaleza local. Veamos cuál fue el pronunciamiento del Senado de la República frente a la celebración de elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre en Venezuela. Confiamos en aportar nuestro granito de arena para que sea la voz de los venezolanos y no la del autoritarismo la que prevalezca en este país. Que sea la paz y el entendimiento los que se impongan en una jornada histórica en este pueblo hermano. Por supuesto que observo con preocupación lo que ocurre no solamente en Venezuela, sino en otras partes de la región del continente, y en ese sentido creo que debemos todos de poder sentar bases y poder sumar esfuerzos para que pueda realizarse de manera, insisto, pacífica. Tenemos valoraciones políticas distintas, más allá de las que ha presentado la senadora Mariana Gómez del Campo, y por supuesto que hacemos votos para que esta jornada electoral se apegue a los principios democráticos. Comentar sobre los nuevos nombramientos diplomáticos que fueron turnados a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado. Se designa a Agustín García López Loaesa como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Canadá. Alejandro Yves Estíbil Castro como cónsul general de México en Montreal, Quebec, Canadá. Heréndira Araceli Paz Campos como embajadora en Venezuela. Linda Marina Dolores Munibe Temoltzin como cónsul general en Río de Janeiro, Brasil. Eloy Cantú Segovia como embajador ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea,
y en forma concurrente sujeto a la recepción del beneplácito correspondiente ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco como embajador en la República Francesa y en forma concurrente ante el Principado de Mónaco. Juan José Guerra Abud es propuesto como embajador en la República Italiana y en forma concurrente ante las repúblicas de Albania, Malta y San Marino. Juan José Ignacio Gómez Camacho como embajador extraordinario y plenipotenciario para que funja como representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas. Y finalmente se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público el oficio con el nombramiento expedido a favor de Alberto Torres García como jefe de la Unidad de Crédito Público de la Secretaría correspondiente. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me despido de ustedes recordándoles que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los jueves a las 7 de la mañana y los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.